Bueno, ahora sí. Vamos a ver la pantalla de AutoCAD y a ver estos temas para que llevar un poco de tranquilidad. A ver, ¿se ve mi pantalla de AutoCAD? Todavía no, porque no estoy compartiendo, ya la comparto. Un segundo. Ahora sí deberían estar viendo mi pantalla de AutoCAD, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos primero con los botones de las ayudas, o sea, con los Fs que están en la barra de estado, ¿sí? Que es esta que está acá abajo. Tienen claro que esta es la barra de estado y acá están las ayudas, ¿sí? Las que se activan con las Fs. Bien. Al final de esta barra hay un botón que tiene tres rayitas. Cuando ustedes oprimen sobre ese botón van a aparecer todas las opciones que se pueden setear en esta barra. Yo voy a, por ejemplo, setear coordenadas, todos los que no tengo, o algunos de los que no tengo, ¿sí? Y van a ver que ahí abajo va a aparecer, van a empezar a aparecer más botones que antes no estaban, ¿sí? Yo ahí puse todos los botones activos con el tilde, ¿sí? Y ven que ahora acá abajo hay un montón de otros botones que antes no estaban. Bueno, así se activan y se desactivan las ayudas de dibujo, ¿sí? No, está bien. Si ustedes no encuentran alguna de estos botones, tienen que venir acá y activarlo. Los que nosotros sí o sí tenemos que activar o tener visibles, ¿sí? Son los botones de el modo ortogonal y el de las referencias a objetos. Los demás no nos importan, podríamos incluso apagar todos los demás. Eh, yo les sugiero que no prendan, o que sí, que no prendan o no seten botones que no vayan a utilizar. ¿Okay? Eh, Voy a volver a quitar algunos de estos. ¿A vos qué te parece? Que no para qué. No, no, sí, para el primer ejercicio, pero no ¿por qué no tendría que tener el ortogonal activado en determinada situación? ¿En qué situación no debería de tenerlo activado? Si estoy dibujando, ¿sí? ¿Por qué no debería tener el ortogonal activado? Vamos a ver cómo funciona de nuevo. Voy a usar el comando línea, voy a empezar a definir una línea y como ven, pico en el primer punto y después la segunda pregunta que precise el punto siguiente me permite libremente moverme en el espacio de trabajo. ¿Eso por qué es? Porque el ortogonal no está activado. Si el ortogonal está activado, se activa y es este icono que es un ángulo a 90 grados, si yo lo activo, esa libertad que tenía recién ya no la tengo. O sea, el ortogonal, dibujar en ortogonales es dibujar en vertical y en horizontal. Y es una ayuda. ¿Cuándo? Cuando quiero dibujar en ortogonal y en vertical. Si no quiero, porque no lo necesito o porque quiero hacer una diagonal, supongamos voy a tomar el punto final de esta figura, lo que me está mostrando la pantalla del AutoCAD es una línea horizontal, no la está llevando al punto final. No hay ningún problema siempre que yo le sepa a qué punto quiero que dibuje mi línea. Si yo le quiero que sea el punto final, por más que no me lo esté mostrando y yo pico ahora, lo va a llevar. ¿Por qué? Porque es una orden directa. Ahora, si por algún motivo esto a mí me resulta incómodo, ¿sí?
y yo prefiero tener esa libertad de que me aparezca la línea oblicua en todo momento, desactivo picando sobre este botón el ortogonal y vuelvo a ver la línea en los 360 grados. Y si me acerco acá, lo que me va a estar mostrando la máquina es la línea como va a quedar dibujada. ¿Se entiende? Es simplemente una ayuda. Si quiero dibujar en vertical y en horizontal, activo el F8, o lo que es lo mismo, presiono sobre este botón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay alguno, si yo no tengo una referencia a objeto, o sea, si yo no voy a utilizar ni un punto medio, ni un punto final, ni ningún tipo de referencia a objeto, y quiero hacer una línea en vertical, la única que me queda es con el cursor tratar de poner mi cursor a 90 grados y picar. Pero es súper impreciso eso, porque puede tener error. ¿Por qué? Porque mi pulso no es preciso, porque posiblemente lo vea derecho y cuando lo verifique no va a estar derecho. Entonces, cuando yo tengo que dibujar una línea horizontal o vertical perfecta, activo el F8, activo este icono de ortogonal. Entonces, yo no tengo que tener ninguna precisión con mi mano para dibujar horizontales y verticales, porque lo hace el programa por mí. ¿Sí? Por eso es una ayuda. Es para dibujar líneas perfectamente horizontales y verticales. Lo que no impide que pueda dibujar líneas oblicuas, pero en ese caso voy a necesitar tener algo para referenciarlo, algún otro objeto para decirle, bueno, quiero que dibujes a este punto medio o a este punto final o a un centro de un círculo, lo que sea. Pero si no tengo una referencia a un objeto, con el modo ortogonal no puedo dibujar oblicuas. ¿Se entiende? Porque no tengo manera de decirle al programa, quiero que me dibujes una línea a donde acabo de poner el cursor. Si yo pico en este momento, lo que sí va a dibujar es la línea horizontal que me está mostrando. Lo voy a aplicar ahí, ¿ven? No la dibujó en donde estaba el cursor. La dibujó donde me mostraba el preview que lo iba a hacer. Por más que yo me mueva al costado, ¿sí? No va a ir hacia el cursor, porque no hay nada que le esté diciendo al programa, tenés que dibujar en este punto. Está activada la ayuda del F8 a una cierta distancia del primer punto. ¿Se entiende para qué sirve? ¿Sí? Entonces, el F8 sirve para dibujar líneas verticales y horizontales perfectas. Lo que no implica que yo pueda dibujar oblicuas, pero necesito decirle a qué punto específico quiero que dibuje. Para eso necesito las ayudas de referencias a objetos. ¿Sí? Vamos con ese otro botón. La ayuda de referencias a objetos o el forzar el cursor a punto de referencia 2D, como dice el preview, es este símbolo de un cuadrado con un cuadradito en una de sus esquinas. ¿Sí? Y lo que hace es activar las ayudas que yo haya seleccionado. ¿Sí? Acuérdense que las ayudas de referencia a objetos también las pueden invocar con control o shift oprimido, botón derecho del mouse, y en el último menú dice parámetros de referencia. Si pican ahí va a aparecer la famosa ventanita donde están todas las referencias a objetos. De esas pedí que no seleccionen todas, solamente algunas, que son las que más vamos a utilizar. Y una vez que seleccioné estas y le doy a aceptar, cuando active el botón de referencia a objetos, va a tratar de buscar dentro de las entidades que tenga dibujadas esos puntos de referencia que yo le marqué. ¿Sí? Acuérdense que lo que seteamos fueron punto final, punto medio, centro, centro geométrico, cuadrante perpendicular y tangente. No me va a marcar ninguna intersección, no me va a marcar ningún punto cercano.
¿sí? Solamente va a buscar las que están tildadas. ¿Cómo lo verifico? Vamos a buscar una línea. Leo abajo, precise primer punto. ¿Desde dónde? Desde acá, por ejemplo. Tengo las ortogonales activadas, ¿sí? La ayuda ortogonal. Si quiero ver el preview de las diagonales o salir de este sistema de ortogonales, desactivo el botón de ortogonales para tener esta libertad con el mouse, con el cursor, y si me acerco a cualquier entidad va a empezar a buscar esas referencias a objetos. ¿Por qué? Porque este botón está seleccionado, ¿sí? Al estar seleccionado, la pregunta es precise siguiente punto y en la memoria ya tiene cargados las referencias que yo le dije, o sea, los puntos finales, los puntos medios, los cuadrantes, los centros, ¿sí? De cualquier objeto que yo señale, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para no tener que hacer este trabajo cada vez que quiero buscar un punto específico, de venir, presionar Shift, botón derecho del mouse y decirle, bueno, quiero un punto final. ¿De qué? Del arco. ¿Sí? Al tener el botón, al tener seteado lo que yo quiero y tener el botón de la ayuda activo, este trabajo de ir y volver a este menú me lo ahorro todo el tiempo. ¿Sí? Por eso es una ayuda también. Entonces, está seteado y va a buscar todo lo que yo haya decidido que voy a utilizar como ayuda para mis dibujos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos con eso. Vos tenés activa la ayuda que se activa y se desactiva con el F12, ¿sí? Sí, sí. Eh, bien. Esa ayuda que te aparece activa se llama la entrada dinámica, ¿sí? Entonces, mira, ahora la entrada dinámica es un icono que tiene un más y una especie de linita negra abajo. Yo lo acabo de activar, antes no lo tenía activo. Vamos a ver qué pasa cuando yo empiezo a dibujar una línea. Me aparece todo esto. Y precise el primer punto. Empiezo a dibujar y me aparecen estos dos datos, el ángulo y el largo, ¿sí? Y recién cuando pico en la línea, eso desaparece, pero continúa porque este comando tiene memoria. Presiono Escape y salgo. Bien. A mí, yo no los uso, a mí me molesta muchísimo. Pero cada uno en esto elige, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo lo activás o desactivás? Si no podés hacerlo con el F, te venís a las tres líneas al final y buscas eh, la entrada dinámica, que es como la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta de arriba hacia abajo, ¿sí? Seguramente no la tenés tildada, o sea, no tiene tilde, entonces vos abajo en la línea no la ves, entonces no la podés activar o desactivar. Activala, va a aparecer acá abajo y vas a ver que está sombreada. Una vez que la veas y picás arriba, se desactivó y la próxima vez que hagas una línea ya no va a aparecer. ¿Sí? Vale. Eh, ¿Algún otro tema respecto de las ayudas, cómo visualizarlo o no?
Sí, sí. Lo vamos a ver esta clase. Sí, sí. A ver, el espacio de trabajo se puede delimitar. Nosotros no lo vamos a delimitar. eh, Porque nunca se sabe cuándo se va a necesitar más o menos espacio, pero sí lo que vamos a hacer es aprender a trabajar en un espacio donde nuestras medidas se vean bien. ¿Sí? Acuérdense que cuando ustedes dibujan sin medida, el ejercicio que hicieron la clase pasada, si toman la medida de alguna de estas líneas miden muchos metros. Esta mide 749 metros. Bueno, eso es un problema que le pasa a todo el mundo que empieza a dibujar en AutoCAD, que no sabe o no controla las dimensiones del espacio de trabajo a priori. Bueno, toda esta primera parte de precisión, ese problema lo vamos a tener resuelto. ¿Ok? El tema de cómo navegamos, o sea, cómo nos movemos en el espacio de trabajo, también es parte de esta unidad y lo vamos a ver también, si no es hoy, va a ser la clase que viene, pero muy pronto. Eh, para que te puedas mover mientras tanto, con la rueda del mouse hacia adelante te acercás, hacia atrás te alejás y manteniendo o presionando la ruedita aparece la mano y es como si movieses todo el espacio. ¿Sí? Eso es lo básico para navegar adentro del espacio de trabajo. ¿Ok? ¿Qué círculo? Sí, pero eso no es navegar, eso es mover justamente una entidad. ¿Sí? O sea, todo en el. A ver, en este programa vas a poder hacer de todo. O sea, esto lo vas a poder, todo lo que tengas dibujado lo vas a poder replicar, le vas a poder hacer, no sé, un montón de operaciones, espejos, eh, vas a poder rotarlo, se pueden hacer un montón de cosas. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es primero tratar de entender el entorno, ver cuál es la manera en que propone el programa dibujar, y por eso estamos con el tema de las ayudas. ¿Sí? Eh, para que ustedes puedan tener eh, una idea de, de cómo manejarse en el programa, tienen que saber de qué manera van a dibujar las cosas que quieran o que tengan que dibujar. ¿De qué manera me refiero a cuál es el método? El método es siempre la función o el comando, por ejemplo el comando línea, que es el que hasta ahora aprendimos, nos va a preguntar algo. En este caso nos va a decir preciso el primer punto, quiere decir dónde vas a comenzar. Pico, arrastro y me dice hacia dónde o siguiente punto. ¿Sí? Las ayudas que estamos viendo, que son las referencias a objetos, nos ayudan para este procedimiento. Te puedo decir un punto final, un punto medio, un centro de un arco o de un círculo, un cuadrante. ¿Sí? Ese es una ayuda que nos ofrece el programa. La otra manera de darle una dimensión o una respuesta a esta pregunta del comando línea que dice precise punto siguiente es darle una distancia, una medida. ¿Sí? Por eso esta unidad se llama precisión. Entonces, ¿cómo lo hago? Directamente escribiendo la distancia que yo quiero que tenga esa línea, la medida total que quiero que tenga la línea. Y se hace a través del teclado. Si tienen un teclado de computadora, de PC o de notebook, pero que tienen los botones a la derecha, les recomiendo que usen ese, si es que lo tienen. Si no, van a tener que usar
el de arriba, el de arriba de las letras en el teclado. Pero si tienen teclado numérico a la derecha, utilicen ese. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, ¿sí? Muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido. Y esto también acorta mucho el tiempo. Les vuelvo a repetir, recuerden que hay un mic abierto. Recuerden que todo lo que ustedes hacen con el lápiz cuando dibujan son un montón de órdenes que van de su cerebro a su mano. Bueno, en el AutoCAD todo eso son preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces es tedioso y hasta que no se consigue cierta gimnasia es tedioso, no hay otra, ¿sí? Pero no hay otra manera tampoco de hacerlo, por lo menos por ahora. Dentro de poco con inteligencia artificial y le hablemos al programa, va a dibujar no solo, pero le vamos a poder dar la orden hablando. Bueno, vamos al tema este. ¿Cómo le doy una medida? La escribo directamente. Le digo cuánto quiero que mida la línea. Le vamos a decir que la línea mida 100 metros. Escribo 100, ni siquiera me tengo que parar en la línea de comandos. Escribo 100 y le doy un enter. ¿Y cómo la va a dibujar? La va a dibujar en el sentido o en el lugar, no en el lugar, en la dirección donde yo ponga el mouse. Acá lo tenía en este punto, hacia esta dirección, y lo dibujo una línea en esa dirección de 100 metros. Ahora voy a poner el mouse acá arriba, ni siquiera es un ángulo recto, ni nada por el estilo. Es este lugar del espacio de trabajo. Esa dirección quiero que tenga mi línea. ¿Y de cuánto? De 50 metros. Escribo 50 y le doy un enter, ¿sí? Entonces, con el cursor, o sea, indicándole hacia dónde quiero que dibuje, arriba, abajo, izquierda, derecha, y obviamente cualquier ángulo de los 360, yo le digo a la computadora qué dirección quiero que tenga mi línea, o sea, hacia dónde quiero que vaya, y la distancia se la doy con los números. Y esta próxima línea, que va a tener esta dirección, hacia donde apunta mi cursor, va a tener 70 metros. Entonces escribo 70 y le doy un enter, ¿sí? Ven que se pasó del punto donde yo estaba, se pasó porque evidentemente era menos de 70 ese punto que yo marqué. Y el AutoCAD dibujó hasta que esa línea completase los 70 metros, ¿sí? Cuando yo le doy una medida al programa, la medida es exacta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo le digo, perdón, antes de hacer la medida exacta, esto es utilizando el teclado para decirle la distancia de las líneas que yo quiero. A esto le voy a ir sumando mis ayudas, o sea, las ayudas que estábamos viendo, como por ejemplo la de las ortogonales. Estas líneas, yo no les definí ningún ángulo específico, directamente piqué en el espacio de trabajo y le pedí una distancia. Ahora, si yo quisiese hacer una línea horizontal perfecta de 100 metros, voy al comando línea, leo abajo, preciso el primer punto, ¿desde dónde? Desde este lugar. Bien. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Y tendría que tratar de ponerlo derechito, ¿sí? A mano, y después escribir 100 para que dibuje mi línea. Para que no haya errores, porque yo quiero que sea perfectamente horizontal, activo el botón de las ortogonales, el F2 y el F8 en su defecto, ¿sí? Y se activó esta modalidad, se activó este modo, el modo ortogonal. ¿Hacia dónde quiero la línea? Hacia la derecha. La línea de la derecha, no hace falta siquiera que intente seguir la línea, porque la línea va a ir hacia el lugar donde yo ponga el cursor. Y escribo la distancia, 100, y le doy un enter, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Ese punto donde ahora termina la línea no es el final de mi línea de 100 metros.
Yo lo sé porque conozco el programa, porque estoy habituado. Miren lo que va a pasar cuando mueva el mouse hacia arriba. ¿Ven? Los 100 metros es en este punto. Pero ¿qué pasa? Como el F8 está activo y este comando tiene memoria, o sea, me permite seguir dibujando, parece, a priori, cuando no sé, que la línea que acabo de dibujar termina donde está el cursor. Y eso no es así. Por eso es aconsejable cuando tengo el F8, una vez que le di Enter, o sea que le dije 100, Enter, moverme para una dirección diferente. ¿Para qué? Para saber dónde terminó. Porque si no, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, ya está, es ahí. Y muchas veces lo que van a hacer es picar otra vez. Y ahí posiblemente se muevan. Entonces van a pensar que toda esta línea que dibujaron horizontal, la perfectamente horizontal, tiene 100. Y no tiene 100, en realidad dibujaron dos líneas. Le voy a decir que para arriba, en este caso quiero que sea de 20, le voy a dar un Enter y me voy a mover. Voy a apretar Escape para salir del comando. Voy a decir, bueno, acá tengo una línea de 100 y una línea de 20. Y eso no es cierto. Hubo un error en el medio y es que acá, sin darme cuenta porque estaba el F8 activo, o sea, las ortogonales activas, yo vi o entendí que todo esto era una sola línea y en realidad son dos. Dibujé una segunda línea de una medida cualquiera porque yo no le puse medida y pensé mide 87,62, cuando en realidad la línea de 100 metros es esta. Si la verificamos, la longitud de la línea son 100 metros, ¿sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta cuando utilizo las primeras veces el F8. Es muy útil, pero también es cierto que si no estamos habituados y dibujamos una línea, le damos una distancia, entendemos que lo que estamos viendo son 50 metros. En realidad no. Lo que son 50 metros es donde termina la línea. ¿Cómo sé dónde termina? Muevo el mouse, ¿sí? Para verificar, para saber dónde termina. Si yo quiero seguir dibujando una línea, yo ya voy a saber dónde termina la línea de 50 metros. Y si quiero hacer otra horizontal, no hay problema. Porque por ahí necesito hacer otra horizontal. Necesito dos líneas contiguas, una detrás de la otra, ¿sí? Si no es el caso, bueno, cambiaré de dirección y me iré a dibujar arriba. Acuérdense que el comando línea tiene memoria, o sea, me va a permitir continuar dibujando. Supónganse que ahora yo quiero usar alguna referencia a objeto de la línea anterior, de la línea que está arriba. Verifico que el botón de referencia esté activo. Si no está activo, me voy a dar cuenta porque cuando pase por arriba de la otra entidad no me va a decir mi punto medio, mi punto final, no me va a decir nada, va a estar mudo. ¿Cómo lo activo? Directamente F3 o pico arriba del botón, me va a decir, lean la línea de comandos, me va a decir que está activo, activado. Me voy a ir aproximando a la línea de arriba y voy a empezar a ver esas ayudas, en este caso perpendicular, punto medio y punto final, y el otro punto final, ¿sí? Acuérdense, se van a dar cuenta que las ortogonales están activadas. ¿Por qué? Porque va a dibujar solamente horizontales y verticales, pero yo puedo dibujar la diagonal. Si yo le digo, quiero ir al punto medio, lo señalo, aparece el símbolo, aparece la palabra, y pico, va a ir a ese lugar indefectiblemente, ¿sí? No es que el ortogonal no le permite dibujar hacia otro lado. El tema es que posiblemente al principio esto sea un poco difícil de entender, ¿sí? Si es difícil de entender, si es molesto, o sea, es muy útil para hacer las ortogonales, ¿no? Si les resulta molesto para dibujar otras líneas, desactívenlo. Tengan acá abajo, piquen el botón, se desactiva y utilizan las referencias a objetos sin el ortogonal.
Esto uno después se va habituando, va a ir probando, va a ver de qué manera les resulta más fácil, más sencillo. La mayoría de la gente cuando tiene cierta práctica utiliza estas dos ayudas a la vez. ¿Sí? Hay algunos casos, vamos a utilizar las dos a la vez, ya voy a activar el ortogonal, voy a seguir dibujando con el ortogonal activo lo que necesite y posiblemente en algún momento necesite quitar ese ortogonal. ¿Por qué? Porque le voy a señalar un punto que no tiene ningún tipo de referencia, o sea, un punto del espacio. Por alguna razón lo necesito hacer. Entonces, para poder hacer eso sí necesito desactivar las ortogonales y buscar ese punto que yo quiero específico en el espacio de trabajo. Ese punto no lo hubiese podido marcar si tenía las ortogonales activadas, ¿sí? Pero no me lo hubiese permitido el curso. ¿Se entiende cómo funcionan? No hay que dejarlas, no hay que dejarlas todo el tiempo activas, o sí, depende de ustedes. El botón de referencias a objetos, el que llama a los puntos notables de las entidades, este que me muestra los puntos notables, ese yo les diría que sí, no hay ningún problema en dejarlo activo todo el tiempo. ¿Sí? Eh, y de todas maneras también recuerden que si yo quiero un punto de referencia específico, porque a veces sucede que tenemos muchas cosas dibujadas y nos es difícil encontrar algún punto de referencia en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo llamo. ¿Y cómo lo llamo? Con el método tradicional. Shift o Control oprimido, botón derecho del mouse, se despliega este menú y le digo, bueno, le digo cuál quiero. Le digo, bueno, quiero el punto final. Y fíjense que ahora me voy a acercar a cualquiera de los objetos y solamente me va a dar los puntos finales. Ya no me da los puntos medios. Ven que no aparece nunca el triangulito que antes aparecía, que eran los puntos medios. ¿Por qué? Porque le di una orden directa de que busque solo los puntos finales. Eso no quiere decir que este botón de ayuda de referencia esté desactivado. Quiere decir que se le puede indicar al programa por una vez cuál es el que quiero que busque sí o sí y que se olvide por un ratito de los demás. ¿Okay? Y puede ser el que yo le diga. Cualquiera. Vamos a dibujar otra línea y fíjense que ahora va a volver a tomar los puntos medios y los finales, que son los únicos dos que puede, bueno, y el perpendicular, que son los únicos tres que puede encontrar en el dibujo de líneas. ¿Okay? Si quiero dibujar una línea perpendicular, no es ni un punto final ni un punto medio, es ese simbolito. Acuérdense, ni siquiera tienen que pararse justo arriba del símbolo, no tienen que tratar de tener precisión. Una vez que aparece el símbolo, pueden picar. Y si pican, las líneas van a ser perfectamente perpendiculares. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Vamos a esto. En el apunte van a ver, y los explicamos la clase pasada, que hay otros tipos de ayuda, que son las ayudas de rastreo de los ángulos, o la referencia a objetos, que son ayudas un poquito más elaboradas, pero que yo considero que para aprender a dibujar, la verdad que son muy, muy molestas. Entonces, quedan ahí explicadas.
las van a poder utilizar cuando ustedes quieran, pero de momento yo les aconsejo que no las activen. Solamente el F3 y el F8 esté activado. Bueno, vamos a continuar viendo cómo trabaja este programita. Hay una manera, hay en realidad varias maneras, 3 maneras de seleccionar objetos. Y es a través de los métodos de selección. ¿Qué es seleccionar un objeto? Es tomar un objeto, es agarrar un objeto. ¿Para qué? Para modificarlo. En general, para modificarlo, ¿sí? Para señalarlo, para indicarle al programa que voy a trabajar sobre ese objeto, que le voy a hacer algo a ese objeto, tanto sea aplicarle alguna función, rotarlo, moverlo, cortarlo, lo que sea, o decirle, quiero que la orden que te di se la apliques sobre este elemento o que tengas en cuenta ese elemento. Se lo tengo que nombrar, se lo tengo que señalar, ¿sí? ¿Cómo lo hace el AutoCAD? Justamente a través de los métodos de selección, que son 3. El primero es la designación directa. ¿Qué quiere decir? Picar sobre el objeto. Ahora vamos a ver en la pantalla del CAD qué es lo que sucede cuando seleccionamos un objeto. Pero piensen en esto, hay 3 maneras. La primera es picando sobre el elemento. La segunda es haciendo una ventana. Y dentro de esa ventana, nosotros vamos a ver que el AutoCAD nos permite 2 maneras de hacer esta ventana. En realidad es una ventana o un polígono. Y la otra es la captura, que es lo mismo que hacer una ventana, pero en el sentido inverso, porque la ventana para el AutoCAD es de izquierda a derecha y la captura de derecha a izquierda, ¿sí? En el apunte van a ver que después hay otros métodos de selección que los pueden, si quieren, escribiendo el comando, se pueden dar cuenta de cómo funcionan, pero la verdad es que los más utilizados son estos 3 y con estos les alcanza y les sobra para seleccionar objetos con este programa. Bien, vamos a dibujar algo. Los objetos, como habíamos hablado en algunas clases que dibuja el AutoCAD, son entidades geométricas. Las entidades geométricas tienen puntos importantes, por decirlo así, o que los definen, están totalmente relacionados con las referencias a objetos, con este botoncito que tenemos acá, o sea, los puntos finales, medios, cuadrantes, centros. Por ejemplo, centro va a tener un arco o un círculo, no lo puede tener una línea, ¿sí? Por eso son puntos geométricos importantes, destacables de cada una de las entidades. Cuando nosotros seleccionamos cualquier entidad, picándola, que es el primer método de selección, entonces no puse comando, no hice nada. Pongo escape, leo abajo, dice escribo un comando, o sea, no hay comando. Si pico arriba de la línea se va a seleccionar. ¿Cómo sé que está seleccionada? Porque aparecen sus puntos notables. ¿Y cómo lo dice el AutoCAD? Mostrándome esos 3 puntos, punto final, medio y punto final, con un cuadradito azul. Pongo escape y se sale la selección. No saqué ningún comando porque no había comando, pero con el escape salgo de la selección. Si pico arriba del arco, me aparecen sus puntos notables, me los indica como, de la misma manera, un cuadradito en cada uno de ellos. Punto final, punto medio del arco y el centro del arco. ¿Sí? Por eso les decía, las referencias a objetos, o sea, lo que me muestra esta ayuda que acabamos de ver, está relacionados con estos puntos notables de las entidades.
¿Qué pasa si lo hago sobre un círculo? Van a aparecer esos puntitos en otros lugares, que son los cuadrantes, o sea, cada uno de estos puntos es un cuadrante, ¿sí? Porque los círculos están partidos en 4, cada uno se llama cuadrante, como los relojes análogos, y un centro, porque toda circunferencia tiene un centro, no tiene un punto medio, ¿sí? No va a haber un punto final, no los va a poder encontrar porque no existe. Entonces, volviendo al tema de la selección, cuando tocamos, o sea, picamos sobre un elemento, se selecciona. ¿Cómo sé que está seleccionado? Porque cambia su aspecto. ¿Qué me muestra los puntos notables? ¿Cómo los muestra? A través de estos cuadraditos azules. La selección, cualquier selección, es adictiva. O sea, yo puedo seguir picando arriba de todos los objetos y me va a ir seleccionando cada vez más objetos, cada vez puedo ir sumando objetos a mi selección. ¿Sí? Primer método de selección. ¿Se entiende lo que es la selección? Bueno. El segundo método de selección es el de ventana. Se van a leer el apunte de decir que es una ventana de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir izquierda? Izquierda a la izquierda. A veces es difícil entender cuál es la izquierda, pero la izquierda es la donde se utiliza ¿qué pueden usar? El reloj. Yo lo uso de la derecha, es una convención. Y tienen que hacerla de izquierda, picando a derecha, o sea, marcando la esquina opuesta en la derecha. Y se va a dibujar una ventana. No puse comando, no puse nada, pero si ven la línea de comandos abajo, dice precise la esquina opuesta. Y además da una serie de opciones. No les vamos a dar bola por ahora. Bien, se dibuja una ventana de color azul y lo que va a hacer es seleccionar lo que esté adentro de la ventana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacerle caso a lo que dice la línea de comandos, que dice que precise la esquina opuesta. La esquina opuesta es definir el punto opuesto al primero a este que empecé dibujando. Bueno, la esquina opuesta va a ser esta. Pico y se selecciona el objeto. Como sé, cambio su aspecto, me muestra los puntos importantes de la entidad. ¿Se entiende? Sencillo. ¿Qué pasa con esto? Que esta ventana que yo dibujo, sin poner comando, fíjense, yo no escribo ningún comando, simplemente pico en un lugar y arrastro el mouse. Pico, suelto el botón, ¿sí? No lo mantengo primero, suelto el botón izquierdo del mouse, veo que hay una pregunta, la respondo, me dice precise esquina opuesta. Bien, le voy a decir que la esquina opuesta es esta. Si yo pico ahí, la línea no está completamente adentro de la ventana. Entonces, no se va a hacer la selección. Pico ahí. ¿Ven que no seleccionó la línea? Eso quiere decir que las ventanas, la selección de ventana de izquierda a derecha, color azul, debe abarcar todo el elemento que quiero seleccionar. ¿Sí? Todo el elemento. Si no lo abarca, no lo selecciona. Si no lo abarca completamente, no lo selecciona. Este tipo de selección también, con este tipo de selección, de una sola vez puedo seleccionar todos los elementos que yo quiera. De vuelta, no hay comando, pico, suelto el botón, arrastro, se empieza a dibujar la ventana azul. Quiero seleccionar la línea y el arco, entonces tengo que hacer una ventana tan grande que incluya a las dos entidades para que la seleccione. Si no, no la selecciona. Si yo hago esto, ¿qué va a seleccionar? Solamente la línea. Si yo hago esto, va a seleccionar la línea y el arco. ¿Sí? Pico ahí, selecciono los dos.
Y acá, como todo el programa, tienen que empezar a pensar qué es lo que necesitan seleccionar para hacer la menor cantidad de movimientos posible. Porque, por ejemplo, si yo quiero seleccionar todo, no estaría bueno que yo haga esta ventana. ¿Por qué? Porque me queda el círculo afuera. Si quiero seleccionar todo, lo que me conviene es hacer una ventana que abarque todo de una sola vez. Si no lo hago así, lo hago así, ¿sí? Puedo volver a hacer otra ventana que tome todo el círculo. O sea, no hay problema. Las selecciones son adictivas, pueden seguir sumando, ¿sí? Pero todo esto que les digo es por cuestiones de tiempo, porque esto también se hace mucho, se selecciona constantemente objetos en el AutoCAD. Pico, hago la ventana, todo lo que esté dentro de la ventana se va a seleccionar, lo que esté a medias no se va a seleccionar, y lo que esté por fuera de esa ventana menos se va a seleccionar. ¿Se entiende? Bien. Esta es la segunda forma de seleccionar. La tercera forma de seleccionar dice que es la captura. La captura es lo mismo que hicimos, pero al revés, en cuanto al procedimiento. No tengo comando, me paro esta vez en la derecha del objeto que quiera seleccionar, pico, suelto el botón del mouse y arrastro. Fíjense que se empieza a dibujar una ventana verde con el perímetro o su borde en línea punteada. Un aspecto completamente diferente, ¿sí? La captura es definir una ventana. Fíjense que acá abajo dice precisa esquina opuesta, o sea que la pregunta, la orden es la misma que en la selección anterior, pero este tipo de selección tiene la particularidad de que no necesita contener todo el objeto, simplemente necesita tocarlo. Entonces, si lo toca en algún punto, lo selecciona. No hace falta meter todo el objeto, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Para lo mismo que las otras dos. Es un método diferente que lo vamos a usar cuando lo necesitemos, cuando nosotros creamos que lo necesitamos o que es más conveniente. Lo mismo que el otro sistema, puede seleccionar más de unas cosas, de un objeto a la vez, fíjense, y no necesita tenerlos completamente adentro. Defino esa ventana, selecciono el arco y la línea que tocaba, y puedo hacer esto y va a seleccionar todo, ¿sí? Sin tener que capturar todos los objetos. ¿Se entiende esto de los métodos de selección? Bien. Ahora viene, eh, sería como una opción de estas dos ventanas, de estas dos maneras de seleccionar, que tiene que ver mucho con el cuidado o la precisión que ustedes tengan con el mouse. Porque esto ya pasó, creo que lo vimos en el chat. Si ustedes hacen esto de seleccionar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con cualquiera de los dos métodos, lo que tienen que hacer es picar, soltar el botón y definir la ventana, ¿sí? Pero si ustedes pican, mantienen oprimido el botón, van a empezar a dibujar, y mueven el mouse, van a poder dibujar un polígono, ¿sí? Una figura con la mano, o sea, con el mouse. Cuando suelten el botón, lo que esté ahí adentro se va a seleccionar. ¿Se va a seleccionar algo con esta forma que dibujé? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Y la ventana es azul. Entonces no va a seleccionar nada. Esto sirve, por ejemplo, cuando yo tengo muchas entidades, un dibujo complejo, donde tengo un montón de cosas dibujadas y quiero hacer una selección rápida
media intrincada, o sea, navegando por adentro de los objetos y eligiendo algunos y otros no. Y supónganse que yo quiero eliminar estos dos círculos, ¿sí? Si yo hago una ventana, cualquiera de las dos, bueno, cualquiera de las selecciones, tendría que hacer esto, eh, y es posible con este tipo de ventana, pero si por alguna razón eh, al hacer esta ventana, vamos a hacerlo así, vamos a ponerle el objeto que no me ve. Yo quiero borrar o mover o hacerle algo a estos dos círculos. Si le aplico una selección de izquierda a derecha, ventana azul, y hago la ventana, me va a seleccionar la línea. Y yo no quiero, yo solamente quiero los círculos. Entonces, si eso es así, si quiero solamente los círculos, utilizo este método de selección, de mantener oprimido el botón izquierdo del mouse, para dibujar la forma, para dibujar la forma que englobe a la figura, pero sin tocar esa línea, ¿sí? Para eso sirve. Es una opción más, ¿no? Y uno la va a utilizar en la medida que lo necesite, que se dé cuenta que es necesario utilizar ese tipo de selección. Lo mismo ocurre con la ventana de derecha a izquierda, ¿sí? La ventana verde, pico, arrastro, mantengo oprimido el botón y fíjense que empiezo a dibujar también una figura cualquiera. En este caso va a seleccionar tanto el arco como la línea oblicua porque las está tocando, o sea, tiene la misma característica que la ventana regular, que todo lo que toque lo va a seleccionar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En uno pico, suelto el botón y arrastro, y en el otro pico, mantengo oprimido y voy a dibujar una poligonal, ¿sí? Cualquiera de estas selecciones se puede combinar. ¿Qué quiere decir? Yo puedo seleccionar con un método un objeto, seleccionar con otro método otro objeto, seleccionar con el más simple que es picando otro objeto, ¿sí? Puedo utilizar cualquiera de los métodos de selección en el momento que yo lo quiera, y va a seguir sumando objetos la selección que yo indique, ¿sí? Es importante esto porque a veces yo puedo decir, bueno, no sé, selecciono esto con el método de la ventana y esta línea. Entonces pico, por ahí me resulta más sencillo picar sobre la línea que hacer la ventana. No hay una manera específica de seleccionar. Cada uno tiene que elegir qué es lo que va a seleccionar y cómo lo va a seleccionar. ¿Vamos? ¿Se entendió? Bien. Bueno, en el apunte tienen la definición de cada una de las selecciones, un pequeño ejemplo de cómo funcionan. Sobre la casita del ejercicio que está en curso, esa casita la vamos a utilizar justamente para hacer el ejercicio de los métodos de selección. Bueno, ahí están definidos todos. Y al final hay un título que dice deseleccionar. Cuando nosotros seleccionamos varias cosas, eh, podemos quitar objetos de la selección, ¿sí? Si queremos quitar objetos de nuestra selección, simplemente con mantener pulsada la tecla de Shift y picar arriba del objeto lo vamos a quitar, ¿sí? Vamos a ver cómo hacerlo. Supongamos que yo hice esta selección, seleccioné todo, pero hay cosas que no quiero que queden seleccionadas. Shift lo mantengo oprimido y pico sobre lo que quiero quitar de la selección, ¿sí? No quiero hacer nada ni sobre este círculo ni sobre este, entonces los quito. ¿Cómo los quito? Shift
y pico arriba. ¿Sí? Shift y hago ventana, también deselecciono. Shift y hago la otra ventana, también deselecciono. O sea, la manera de deseleccionar es el mismo procedimiento, pero con la tecla Shift oprimida constantemente. Y también lo puedo hacer, eh, no hace falta que deje de oprimir el Shift para cambiar de método. Yo ahora tengo oprimido el Shift, deselecciono con captura. No suelto el Shift, lo sigo oprimiendo y deselecciono con ventana. Me mantengo oprimido y deselecciono con selección directa. Así como puedo sumar, también puedo quitar. ¿Sí? A los efectos prácticos, para que entiendan por qué seleccionamos objetos, en general es porque le vamos a hacer aplicar algún comando. Todavía no vamos a ver, pero que para que esto tenga un poco de lógica, si yo quiero decirle al programa, quiero mover este círculo, ¿sí? ¿Cómo se lo digo? A través de un comando y de una selección. ¿Cuál es el comando? No hace falta que lo aprendan, les digo simplemente cómo se llama. Está dentro de la familia de modificar, se llama desplazar, es una cruz, como todos los comandos. Hay un preview y dice cómo funciona. Básicamente, cuando presione me va a preguntar cuál es el objeto que quiero desplazar, y fíjense la pregunta, designe el objeto. Designar es elegir, es seleccionar. Entonces tengo que aplicar alguno de los métodos de selección. Quiero mover ese círculo. ¿Cómo le digo al AutoCAD? Lo pico, hago una ventana azul o hago una ventana verde. Cualquiera de los métodos es válido, ¿sí? Para seleccionar. Vamos a dejar este que ya lo tengo activo. Fíjense que lo seleccionó, pero en este caso tengo un comando y no me aparecen los puntitos azules. ¿Por qué? Porque ya tengo un comando. No es lo mismo cuando no tengo comando y selecciono que sí me va a mostrar esos puntos que cuando no tengo comando, porque funciona, no es que funcione diferente, tiene una apariencia diferente. Bueno, ahí me pregunta, designe el objeto, quiere decir que podría seguir sumando objetos para desplazar. Puedo, y como lo hago a través de una selección, voy a elegir este círculo, picando arriba del círculo, pico, lo selecciona, leo abajo, me sigue preguntando lo mismo. No, no quiero seleccionar nada más. Lo que voy a mover es eso. ¿Cómo le digo que solo eso? Con un enter. Sigo leyendo abajo y me hace la pregunta del comando. Precise el punto base. O sea, ¿desde dónde lo voy a mover? Le tengo que decir un punto, puede ser cualquiera, voy a elegir este. Y ahí mueve los objetos que seleccioné. ¿Sí? Los voy a trasladar porque me pregunta en la línea de comandos, precise el segundo punto. Voy a decir, lo quiero trasladar a este punto. ¿Sí? Para eso se usan las selecciones, para aplicarles un comando a determinados objetos. ¿Sí? Quería explicar esto porque si no parece que no tiene sentido para que seleccionamos las cosas. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Bien, el siguiente punto de la punta es navegar, moverse dentro del espacio de trabajo, un poco lo que preguntaban al principio de la clase. Y es esto de alejarnos, acercarnos, encuadrar lo que nos interesa, o sea, poner en el centro lo que nos interesa, y hay varias maneras de hacerlo. La primera, la más directa, la que vamos a usar mucho es a través del mouse, con la rueda, como les dije, hacia adelante, si hacia adelante hace un zoom o sea, se acerca, con la ruedita hacia atrás nos alejamos. Si mantenemos apretada o pulsada la rueda, aparece la manito, que es el encuadre o pan en inglés, que nos permite mover el espacio de trabajo. ¿Sí? Y después un comando que se llama el comando zoom,
que contiene todas las maneras posibles de moverse o navegar eh, adentro del espacio de trabajo, ¿sí? Este comando está dentro de la pestaña View eh, y tienen acá la explicación de cómo se llega y dentro de eso están todas las opciones de zoom que existen. Ahora vamos a ver el programa. Para llegar a este comando, nosotros cuando abrimos el AutoCAD siempre aparece en el inicio y acá están todas las familias en la cinta de opciones, todas las familias de dibujo y de modificación y de edición de comandos. Hay que viajar hasta el menú de vista, van a cambiar todas las opciones de la cinta de opciones, todos los comandos de la cinta de opciones, y va a aparecer uno que se llama navegar, que es este que está tapado. Y dentro de navegar, en el tercer icono vamos a encontrar todas las formas que el programa nos da para hacer zoom en este caso. Vamos a verlo en el programa. Ven que acá estamos en inicio y tenemos dibujo, modificar, anotación. Así. Lo segundo es inserción, cambia todo, anotación, parámetro y el cuarto es vista. ¿Sí? Y dentro de vista tenemos todas las opciones que ofrece el programa para navegar, que son unas cuantas. Nosotros lo que vamos a ver hoy es el tema del comando zoom. A ver si lo tengo activo o no. Vamos a escribir. Aquí era un número de versículos y me escriben esta versículos. Bueno, posiblemente les pase esto mismo que me pasaba a mí, que cuando vayan al menú de vista y aparezcan todos los iconos para navegar, no aparezca justamente la familia de navegar, ¿sí? Se van hasta el final de la cinta de opciones, en la parte gris, botón izquierdo derecho del mouse, va a aparecer este menú, van a ir a mostrar grupos, ¿sí? Se va a abrir la otra ventana y van a activar navegar, ¿sí? Y acá va a aparecer el comando que aparece en el apunte, ¿sí? Este comando navegar es lo mismo que el comando
zoom, que es este que está acá marcado con una X y dice extensión. Bueno, estas son formas de navegar en el espacio de trabajo. En el icono el tercer icono en esta vertical, si ustedes pican, ven que tiene una flechita hacia abajo, eso quiere decir que hay más cosas. Tiene el primero que se llama extensión, pero si pican ahí adentro, se van a desplegar todas estas formas de hacer zoom. Extensión, bueno, acá en todos los botones del AutoCAD, si ustedes pasan por arriba van a ver que está el nombre del comando, o sea, del subcomando extensión. Va a explicar cómo funciona y para qué sirve. Se aplica el zoom para mostrar la extensión máxima de todos los objetos. Vamos a explicar primero, a contar primero todos y después vamos a ver algunos en particular. Ventana. La ventana lo que nos permite es dibujar una ventana para sectorizar un área que querramos agrandar, ¿sí? El zoom previo es ir al zoom que teníamos antes. Si nos acercamos o nos alejamos, si queremos volver a la posición anterior, lo hacemos a través del previo. En tiempo real va a aumentar o disminuir el tamaño aparente de la ventana actual, ¿sí? O sea, lo vamos a manejar como si fuese la rueda prácticamente. Zoom todo nos va a mostrar todos los objetos visibles y las ayudas visuales. O sea, a veces lo que sucede es que dibujamos algo que está muy lejos y no lo encontramos. Bueno, tanto el zoom de extensión como el zoom todo son muy útiles para estas situaciones que seguramente nos van a pasar. El zoom dinámico es un encuadre, es realmente un zoom muy viejo, de las primeras versiones de AutoCAD casi no se utiliza. El zoom de escalar es dar una escala precisa al zoom que queremos hacer, la verdad que tampoco se utiliza demasiado. El centro es para picar un lugar en la pantalla y que se acomode nuestra pantalla a ese centro o a ese punto que nosotros le damos. El de objeto es para 3D y después está ampliar y reducir, que hacen la misma función que la ruedita, pero a través de ir picando en la pantalla. Vamos a ver bueno, en el apunte los tienen todos con la letra que es su abreviación y una breve explicación de para qué sirve cada uno. A este comando, que es el comando zoom, que está acá, que está dentro de la familia de navegar, también podemos acceder a través del teclado, ¿sí? Escribiendo el comando zoom en la línea de comandos, le dan un enter y van a ver que entre paréntesis aparecen todos esos iconos que veíamos recién, aparecen acá escritos con el atajo de siempre, o sea, la letra mayúscula es el atajo, o sea que si yo quiero hacer un zoom todo, al final de la línea de comandos tendría que poner la letra T y darle un enter. También puedo picar arriba de la opción, ¿sí? Acuérdense que esto siempre va a funcionar para cualquier comando. O pico arriba de la palabra o escribo la abreviatura en este caso de la opción, ¿sí? Pero son los mismos que aparecen acá. Por eso yo ni siquiera lo tenía activo, porque yo no lo uso desde los iconos. Pero si a ustedes les resulta más fácil poder utilizarlo desde acá, desde el menú, acuérdense, se van a la parte gris al final de la cinta y eligen mostrar grupos y navegar tiene que estar tildado y ahí va a aparecer esta familia. Bien, fíjense que cuando
Por ejemplo, yo ahora voy a entrar en una extensión desde acá, desde el botón. Pico y me muestra, se movió la pantalla y me mostró todo lo que está dibujado en este archivo. ¿Sí? Si ustedes quieren volver, podrían picar acá y hacer previo y van a volver al zoom que tenían antes. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Para qué sirve esto? Para cuando pierdo cosas en el espacio de trabajo, que es muy habitual al principio. Por ejemplo, yo estoy dibujando mi ejercicio de líneas y por alguna extraña razón, ¿sí? Yo empecé a hacer zoom, empecé a jugar, a ver, qué sé yo, determinadas cosas, eh, me moví, dibujé algo, moví el mouse y cliqué en diferentes lugares. Y después no me es fácil o no puedo encontrar mi, mi dibujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tan separados unos de otros y tienen y las medidas de esos objetos son tan pequeñas que a veces no sé dónde están esos objetos en el espacio que en algún momento dibujo. Es muy habitual esto. Para saber cuál es el límite de todo lo que dibujé, debo utilizar la extensión. Un zoom de extensión. Clico acá y me va a hacer un zoom que va a encuadrar la superficie donde hay un dibujo. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Justamente para poder encontrarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos objetos que se pierden en esos lugares, en realidad no los quiero. ¿Cómo los busco? Con una selección. Entonces, yo me acuerdo que cerca del XY estaba mi dibujo de las líneas. Pero voy a ver acá abajo, con una selección de ventana, a ver si encuentra algo, si me aparece algún puntito o algo seleccionado, ¿sí? Para encontrar esos objetos. Porque si no es muy difícil de encontrar. Una vez que lo encuentro lo podría borrar. Vuelvo a hacer extensión, me vuelve a hacer otro zoom. Fíjense que ahora ya el XY aparece acá abajo. Entonces de vuelta, muevo el mouse, me ayudo con la rueda y vuelvo a encontrar otro objeto. Lo podría llegar a borrar. Vuelvo a hacer extensión y recién ahí yo estoy seguro que lo único que está dibujado en este archivo es mi ejercicio de líneas. ¿Sí? Este zoom de extensión, acuérdense, traten de minimizarlo, es súper útil al principio, es muy común que les pasen estas cosas. ¿Sí? Que ustedes digan, no, porque yo lo dibujé, y cuando abren el archivo hacen un zoom tan grande y no están habituados al espacio de trabajo de, ¿y dónde está? Yo lo dibujé, y empiezan a hacer zoom por cualquier lado. Y como es muy difícil encontrar una aguja en un pajar, dicen, pero no, al final no hay nada. Cuando no encuentren lo que dibujaron, la herramienta ayuda es el zoom extensión. Clico en extensión y automáticamente me va a mostrar todo lo que está en el dibujo. ¿Sí? Si por alguna razón, no me lo permite, si por alguna razón cuando yo hago un zoom extensión aparece esto y no veo nada, quiere decir que por alguno de los extremos, ¿sí? Hay algo dibujado. Entonces, ¿qué hago? Me voy a alguna de las esquinas, puedo usar la manito, manteniendo la línea de la rueda, mover un poco el espacio de trabajo y ahí puede ser que aparezca algo del dibujado. ¿Sí? Pero siempre lo hago primero aplicando una extensión, moviéndome y va a aparecer un puntito, algo ahí lejano que dibujé. Si es necesario lo borraré, volveré a hacer el zoom extensión y ahora sé que todo lo que está dibujado está en este zoom. No hay otra cosa fuera de este zoom. ¿Sí? Esto es muchísimo más rápido, pero una vez que uno conoce
estas herramientas, escribir Z, Enter. Me aparecen todas las opciones y pongo o pico sobre extensión o pongo la E. Vamos a hacer un zoom muy grande, pierdo lo que dibujé, no lo encuentro, hago zoom, me vuelvo loco. No, más fácil, Z, Enter, extensión, pico arriba de extensión y me lo hace. ¿Qué hago con eso? Gané tiempo. Me evito ir al menú vista, a navegar y a extensión. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ahorro tiempo, nada más. Si prefieren hacerlo por los botones de acá, está perfecto, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a ver qué pasa si aplicamos un zoom todo, ¿sí? Que es esta herramienta, pico, y hace o algo bastante parecido. ¿Sí? A veces el zoom extensión es mejor que el zoom todo. Yo les aconsejo siempre utilizar el zoom de extensión, es más fiable. Eh, Nada, la diferencia entre uno y otro es que eh, el zoom todo muestra objetos visibles, que todavía no sabemos qué son los objetos visibles. Si hay un objeto, porque se pueden apagar los objetos, si hay un objeto apagado, este zoom no me va a mostrar, o sea, no va a hacer zoom sobre esas áreas de objetos apagados. Así que nada, es esa la diferencia, pero funcionan muy parecido. Pueden utilizar cualquiera de los dos, yo les aconsejo el zoom de extensión. El zoom de ventana es hacer una ventana. Vamos a picar, vamos a leer abajo, se activa el comando zoom y designe la primera esquina. ¿Sí? Ya con esto de la selección y con esto del zoom, se tienen que dar cuenta que los comandos preguntan más o menos de la misma manera para definir determinadas cosas. Si les dice designe primera esquina, está hablando que hay que definir una ventana, ¿sí? Un rectángulo, un cuadrado. ¿Por qué? Porque hay una esquina. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Un punto. Y fíjense que en el cursor aparece una lupa y una ventana. Eso quiere decir que está activo este comando. Entonces, pico, dibujo la ventana, encuadrando dentro de esa ventana los elementos sobre los que quiero hacer zoom y pico. Y me va a hacer un zoom sobre esos objetos. Puede ser que incluya un poquito de los demás, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los objetos enteros. Voy a volver a poner el zoom ventana. Veo abajo, en la primera esquina. Quiero ver la intersección de estas dos líneas. Dibujo una ventanita, un cuadradito arriba de la intersección y me hace un zoom sobre esto. ¿Se entiende? Es lo mismo que la ruedita, es lo mismo. Son todas maneras diferentes de hacer zoom. Y todas se usan mezclándolas, ¿sí? Yo puedo hacerlo a través de una ventana, a través de la ruedita, ayudarme a acomodarlo con, con la mano, ¿sí? La mano lo que hace es mover todo el espacio de trabajo y yo puedo poner mi dibujo más arriba, más abajo. Esto me sirve para hacer espacio. Para hacer espacio, por ejemplo, tenían que hacer el primer ejercicio y en ese mismo ejercicio había otro que era utilizando las ayudas. ¿De acuerdo? Entonces, uno es con ortogonales, el otro es sin ortogonales y tenían que hacer uno arriba y otro abajo. ¿Cómo me muevo? Así. Dibujo primero esto para hacer el segundo dibujo, la manito, muevo el espacio hacia arriba, muevo la ruedita hacia atrás, y me voy acomodando. Es muy importante que trabajen cómodos, ¿sí? Que utilicen mucho la rueda, mucho eso. La verdad es que lo que más se utiliza es la rueda y para hacer eso. La mano que ustedes van a ver acá cuando presionan la rueda, este,
En, en inglés se llama PAM y no está dentro de los Zoom en estas versiones de Teresa Medina, no importa. La tienen en la rueda, es lo más directo. Y también la tienen en la otra barra de navegación, que es esta que aparece en la pantalla del AutoCAD, donde tienen un atajo al encuadre o PAM, que es lo que les estaba diciendo, que es la manito. ¿Sí? Esta manito de PAM es lo mismo que presionar la ruedita del mouse, es exactamente lo mismo. Eh, y todas las herramientas de zoom las tienen abajo de esa manito, de esta extensión, y abajo de la extensión hay un triangulito, como quiere decir que hay algo más, y si pican ahí están todas las opciones de zoom que teníamos acá arriba, en este botón. ¿Sí? Entenderán por qué yo no uso la navegación. O sea, el programa me lo ofrece acá, y si no directamente Z, y me aparecen todas en la línea de comando. Elijan la que quieran, la forma que quieran para llegar, la que les resulte más cómoda. ¿Sí? Cuidados y tips respecto de esta barrita de navegación. ¿Sí? Esta barrita es peligrosa para la gente que no es demasiado precisa con sus manos, y suele pasar. Tanto el encuadre como los zoom, cualquiera de ellos, la extensión o cualquiera que esté adentro, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque hacen zoom y no vamos a hacer nada raro. Ojo con el icono que está abajo, que se llama órbita, que tiene una flecha hacia arriba y una flecha que gira sobre sí misma. ¿Por qué? Porque esto es para navegar en 3D. Si ustedes pican ahí, leen abajo, se activa un comando que se llama órbita, cambia la forma en que vemos los ejes, aparece el eje Z, que está en azul, que antes no se veía, y aparece una especie de átomo en el cursor. Si ustedes pican con el botón izquierdo y mueven el mouse, van a estar moviendo el espacio de trabajo para verlo en 3D. Y van a empezar a ver, si es que tienen la grilla activa, la grilla con profundidad. Si es que no la tienen activa, eh, lo único que van a ver es que el eje cartesiano les permite ver la Z que antes no. Y las cosas se van a ver como si tuviesen profundidad. O sea, es muy evidente el cambio entre la visualización en 2D y en 3D. Cuando vean que se cambia este símbolo, digan, opa, algo acá sucedió. ¿Sí? No estoy donde tengo que estar. Eh, la manera rápida y práctica de volver a la normalidad es picar en esta rueda que tiene los puntos cardinales en la cara que dice superior. ¿Sí? Ustedes pican ahí, esto automáticamente se va a volver, fíjense que cambió el eje cartesiano, va a volver al 2D. ¿Okay? Es la única precaución que les pido que tengan. Si ven que la apariencia de los ejes cambiaron, es porque tocaron algo que están viendo en 3D. ¿Sí? Están viendo el espacio en 3D. ¿Okay? Cuando vean algo raro como esto, cuando vean que hay un punto verde cuando presionan el botón en medio de la pantalla, quiere decir que me fui del 2D, de la visualización, porque todo lo que esté dibujado va a estar en 2D, porque la visualización es para 3D. ¿Okay? Para volver, fíjense que el cubo va a adoptar la misma posición que el eje cartesiano. Ustedes podrían, les cuento para que lo sepan, ¿no? Este cubo dice superior, frontal, se pone de costado y solo van a ver líneas. Pueden navegar a través de este cubo también, ¿sí? Eh, para ir cambiando de caras.
derecha, izquierda. Está por defecto y lo pueden activar o desactivar. ¿Sí? No, te digo ahora dónde está. Bueno, una vez que desordenaron todo, ojo con esto porque dice frontal, derecha, posterior, izquierda, porque es un dado, tiene superior y tiene inferior. O sea, yo puedo ver un dibujo en 2D, pero desde abajo. O sea, importante que esto sea esté siempre superior y el norte apuntando hacia arriba. ¿Sí? Siempre superior y el norte, moviéndolo con el mouse, tiene que apuntar hacia arriba. Si no lo pueden dominar desde acá, lo dominan con el icono desde acá. Van a ver que a medida que muevan el cursor, se va a ir acomodando. No pretendan acomodarlo directamente a mano. Utilizan primero la herramienta de órbita, salen de la herramienta con escape, pican en superior y se acomoda. ¿Okay? La verificación, el eje cartesiano normal, finito. ¿Cómo lo activo este icono? Desde acá. Estamos en el menú de vista, donde habíamos activado navegar porque no lo veíamos. Bueno, el primero que aparece son herramientas de ventana gráfica, o sea, son estas cosas que nosotros vemos en nuestro espacio de trabajo. ¿Qué son estas cosas? Hablo bien, profe. Lo que vemos son el icono de las cartesianas, que es el icono SCP para el programa, el cubo y la barra de navegación, que es esta. Ven que acá están todos activados estos botones. Bueno, yo puedo desactivar todos estos elementos. Si ustedes no los tienen y los quieren, los activan. ¿Cómo? Desde acá, es el dentro de vista, la primera familia, herramientas de ventana gráfica, el icono, el cubo y la barra de navegación. Si no quieren alguno de estos, lo sacan. No, yo el cubo no lo quiero usar. Bueno, listo. Lo desactivo, no lo veo. Acuérdense que si por alguna razón tocan la órbita, una de las formas más sencillas de volver a ponernos es el cubo y pueden venir a buscar el cubo o dentro de esta misma barra de navegación, el primero es el cubo. Se lo pueden activar desde acá o lo pueden activar desde la propia barra. ¿Sí? Pero la forma para volver a acomodar el espacio de trabajo en 2D con los ortogonales bien vistos es con esto. Si después no lo necesitan, lo desactivan. Pero yo lo dejaría en un momento porque es un salvavidas. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto de la navegación? ¿No? Eh, sí. A ver, Violeta, no se te escucha. ¿Tenés el volumen bajo? Sí, ahí sí. Bueno, dudas, preguntas. Dudas, preguntas. No me aparece la navegación en la cinta de opciones.
No, la tenés que activar, es lo que vimos recién. Te muestro de vuelta. Díganme lo que conteste Violeta porque no puedo ver. La navegación, te referís a esta última familia donde aparecen todos los Zoom, Violeta. Bien. Bueno, no va a aparecer porque por defecto no aparece. Entonces, ¿cómo haces para activarlo? Te vas al final de la cinta. Primero te vas a vista, que es esta. Vos vas a estar en inicio. Te vas al menú de vista. Van a cambiar todas las herramientas. Te vas a la parte final, a la derecha, y picás sobre alguna parte gris. No piques sobre ningún icono. Sobre alguna parte gris te posicionás, botón derecho del mouse, y van a aparecer estas dos opciones: mostrar fichas o mostrar grupos. Vos la que tenés que tener activa es la de navegar, ¿sí? Mostrar grupos y tildar navegar. No la ves porque no está tildada. Tildás en navegar y te va a aparecer esta familia, que se llama navegar, donde están los botones con todos los zoom. Ok. Bueno, perfecto. Eh, bueno, todo esto lo tienen explicado en el apunte, en la parte final del apunte de precisión, y con esto eh, tienen las herramientas para entender cómo se navega, cómo se selecciona, eh, cómo trabaja el programa con precisión, ¿sí? A través de todas estas ayudas es que vamos a poder hacer los dibujos con la mayor precisión posible, utilizando las ayudas más importantes. Y es importante que este apunte lo tengan a mano y que si no se acuerdan de alguna cosa, lo repasen, y si no, me preguntan y lo vamos a ir viendo e incorporando de a poco. Fíjense que no, o sea, no empezamos hace tanto, y sin embargo hemos visto un montón de cosas que no conocían o no sabían, y es importante ir de a poco, pero ir incorporándolas, porque esto solamente que vimos es el entorno, es la precisión, es lo primero. Eh, Así que es importante no perder el hilo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, antes del ejercicio de precisión, que ahora les voy a contar un poco cómo es, se lo mostré la vez pasada, pero les voy a contar. Lo que vamos a hacer es con estos elementos que vamos manejando y con este apunte, vamos a crear nuestra propia plantilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer una plantilla para dibujar en metros, vamos a setear nuestro programa para dibujar en metros. Esa parte ya la vimos, está en la primera parte del apunte, pero lo vamos a hacer juntos el lunes que viene, ¿sí? Yo voy a subir el ejercicio que justamente es eso: hacer la plantilla de dibujo que nos va a servir de base para hacer todos los demás dibujos. Les voy a pasar también una cota que nos sirva para esa plantilla. Las vamos a aprender a usar, es bastante sencillo, pero van a querer medir, van a querer hacer cosas, así que se las voy a pasar. Y si no se las paso el lunes para no volverlos locos, en algún momento se las voy a pasar porque todavía no van a medir. Pero bueno, la cuestión es esa. Esto que veíamos, cuando entramos en un dibujo y dibujamos y nos perdemos en el espacio porque es muy grande o porque es muy chico,
se soluciona con esto de las plantillas. ¿Por qué? Porque a través de la plantilla nosotros vamos a poder decirle al programa, quiero que me abras mi espacio de trabajo teniendo de referencia una línea de 1 metro. Y ya con eso, teniendo esa línea de referencia en pantalla, es todo mucho más fácil. Pues ya tenemos un punto de donde agarrarnos, que sabemos que mide 1 metro, que hicimos nosotros, que el programa está seteado en metros y no en otra medida, ¿sí? Por eso es importante que todos trabajemos con los archivos hechos con esta plantilla de dibujo. Por eso también hay que estar cancheros y en saber que estamos trabajando con esa plantilla y no con otra, ¿sí? Para que no haya ese tipo de confusiones. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Simplemente por la apariencia, porque va a tener la línea de 1 metro, porque les voy a pedir que desactiven la grilla y eso debería quedar grabado en la plantilla, o sea, cuando abran ustedes no tendrían que tener la plantilla. Las ayudas de dibujo solamente las ortogonales y las referencias a objetos, y que lo otro no esté activo para que cada vez que abran un dibujo no tengan que estar desactivando esas cosas. ¿Qué hacemos con esto? Hacemos un marco, ¿sí? Hacemos como que vamos a tener nuestra hoja de papel, no va a estar vacía. Cada vez que empecemos vamos a ir incorporando nuestras cosas. Por ahora, todo lo que es el seteo del archivo en general, y más adelante le vamos a ir agregando más cosas, ¿sí? Propias, nuestras propias capas, nuestros colores, nuestras cotas, nuestro texto, los vamos a hacer una sola vez y nos vamos a olvidar de hacerlos en el futuro, que es uno de los grandes inconvenientes que tiene la gente cuando no tiene un método, ¿sí? Antes de hacer eso, que sigue siendo muy teórico, vamos a pasar por o la mayoría de los comandos de dibujo y después los comandos de edición, que es esto de trabajar sobre las entidades. Así que como les digo, esto es como que recién empieza, pero toda la información suma y son cosas nuevas y por ahí no son tan fáciles de entender o de comprender a la primera, pero no se preocupen que tenemos tiempo y lo vamos a hacer a nuestro ritmo y a poco. Y como siempre les digo, cualquier duda que surja, que tengan, díganme, párenme, que estoy para eso, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta, nada? Un segundo, le pido una cosa. Sí, que apareció. Sí, eso es porque está tomando creo yo, el, ay, no me sale la palabra ahora. Un segundo, estoy viendo una cosa y haciendo otra. Seguramente es porque está tomando la plantilla con la cinta de opciones apagada, pero cuando vos cerrás el programa y lo volvés a abrir, no te aparece. Eso lo vamos a solucionar con la plantilla nuestra. Sí. No, mira, te lo voy a compartir. Acá, bien, en realidad me interesa que este concepto quede claro. Cuando vos utilizás cualquier herramienta de Zoom, tanto sea la mano
como la ruedita, no estás moviendo los objetos. Los objetos. Estás moviendo el espacio de trabajo, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es tomar tus objetos y trasladarlos del lugar, y otra cosa es mover la hoja donde estás trabajando. Lo que estás haciendo con la rueda y con la manito es mover el espacio de trabajo, no los objetos. Evidentemente los ves en otro lugar, pero no quiere decir que los estás moviendo, sino que estás navegando en el espacio de trabajo. ¿Sí? Es importante conceptualmente, porque si no vas a decir, no, porque yo moví mis objetos. No, no, no moviste los objetos. Te moviste dentro del espacio de trabajo, moviste tu punto de vista, solamente eso. ¿Sí? Y sí, cuando vos empezás a dibujar, suponte haces el ejercicio, estaba todo en una primera línea, lo siguiente lo dibujás abajo. Para dibujar abajo con la manito te desplazás hacia abajo para poder dibujar en la parte de abajo de los primeros, de las primeras líneas que dibujaste. ¿Sí? Quiero mostrar lo último que tengo acá. Yo les voy a subir el próximo ejercicio, que es este de hacer nuestra plantilla, ¿sí? Donde vamos a configurar lo que estuvimos viendo a través de todo este apunte, que este, es el puntero en cruz, llevarlo a 100, de 100 llevarlo a otra medida para que se vea como una mira y no como dos líneas que abarcan todo el espacio, apagar la rejilla, dejar seleccionadas las ayudas que necesitamos, eh, dibujar la línea de 1 metro, vamos a ver también cómo dibujarla desde la coordenada 00 para tener una referencia. Eh, no sé si les voy a mandar la cota, no tiene demasiado sentido ahora, no la vamos a usar, no quiero tampoco complicarlos mucho, pero van a ver que va a aparecer una línea de 1 metro con una cota dibujada. Eso no quiere decir que ustedes tengan que dibujar la cota, ¿sí? Yo simplemente pongo el número 1, la cota, para que sepan cuánto tiene que medir esa línea, no porque tengan que ustedes dibujar esto, ¿sí? Y después vamos a guardar eso con una plantilla, con el nombre acá metro, como dice el apunte, y eso lo van a subir en la tarea con el nombre, con el sistema de guardado, ¿sí? Les pido que lo respeten, fecha, unidad, tomando línea, el nombre del alumno. Esto no se lo voy a cambiar y voy a poner este, dibujo base, bueno, no importa, o sea, si lo tengo que corregir, lo corrijo. Pero va a tener este aspecto, la ficha del siguiente ejercicio. ¿Sí? Esto es solamente seteo del programa, pero nos va a servir para todos los demás. Y después sí, les voy a alargar el siguiente ejercicio, que es la práctica del comando línea, que es parte de la clase de hoy, que es utilizando, una vez que tengan la plantilla para poder empezar a dibujar tranquilos, con las ayudas, o sea, con los ortogonales activados o desactivados, eh, un trabajo de líneas con medida, donde van a ver que están estas líneas dibujadas y van a tener cada una su cota que indica la longitud de cada línea, ¿sí? Con diferentes formas, de diferente manera, y van a tener que pensar cómo dibujan cada uno de los ejemplos, porque cada uno lo va a dibujar de una manera diferente. Un segundo. Acá no están marcadas las referencias a objetos, pero hay cosas que son como evidentes. Por ejemplo, el encuentro de estas dos líneas en B
es el punto medio de esto. No está dicho en ningún lado, pero si ustedes ven el dibujo, eso va a ser así. Es intuitivo, no está escrito ni dicho a propósito. Cuando practiquemos o se pretenda que algo esté en un punto exacto, lo voy a indicar con la referencia, con el icono que corresponde. Pues una estrella, una figura tipo un encastre, y es acá donde van a tener que empezar a utilizar esto de decir, bueno, a ver cómo dibujo esto, qué recurso usa, en fin, ese tipo de cosas. Ese es el ejercicio de línea y recién después vamos a hacer el de selección, ¿sí? Les largo primero esto porque me parece mucho más entretenido que empiecen a dibujar y no hacer el ejercicio de selección, y prefiero que lo hagan con un poquitito más de práctica. Si bien las selecciones son fáciles, siempre es mejor practicar un poco más con los comandos de dibujo. Y lo último, los dejo en paz, que es viernes y es tarde y llueve, y todos tenemos hambre y estamos cansados. Eh, Esto les decía, cuando se pretenda que sea un punto específico, les va a aparecer así como un ejercicio de línea, ¿sí? Cuando yo les digo van a tener que pensar cómo dibujar algo, ¿sí? Supónganse que vamos a ver algún tipo de ayuda. Igual esto lo vamos a explicar en su momento. Supónganse que ustedes tienen que dibujar esta figura, los únicos datos que tienen son las medidas, ¿sí? Pero no tienen ángulos, por ejemplo, acá, ¿sí? Lo que posiblemente tengan que hacer, ¿sí? Es utilizar líneas auxiliares, que hasta ahora lo único que conocen es el comando línea. Entonces, van a tener que utilizar líneas auxiliares para dibujar estas cosas que después posiblemente tengan que borrar, ¿sí? Pero es una de las características de dibujar en AutoCAD, es justamente esto, ¿sí? ¿Cómo hago para dibujar estos ángulos, por ejemplo, si no tengo el ángulo que corresponde? O sea, yo esta línea la puedo dibujar porque, perdón, esta línea no la puedo dibujar a priori porque no sé qué tamaño tiene, pero sí sé qué tamaño tiene esta mide 1,40 m, y sé a qué altura está del final o de estas líneas horizontales, está a 75, ¿sí? Entonces, y esto está a 70, o sea, la apertura de esto está a 70, entonces posiblemente yo tenga que dibujar en el punto medio de esta línea a 1,75 m una línea auxiliar para poder encontrar ese punto medio, ¿sí? Lo dibujo en rojo para que se note que es una línea auxiliar. Y después, yo sé que esta apertura es 70. ¿Cómo hago para dibujar una línea? Para marcar esto, para poder tener el inicio de esta línea. Bueno, yo sé que la mitad de 70 es 35, ¿sí? Entonces tendré que dibujar una línea de punto 35 para poder determinar este punto, el inicio de esta línea. Recién ahí voy a poder dibujar esta línea que va a llegar desde este punto hasta el punto final de esta línea, que yo sé que mide 1,75. Esto lo hice con medida, pero esta línea la voy a poder dibujar desde el punto final de la línea roja hasta el punto final de la línea verde vertical. Es medio un chino explicándolo así, pero simplemente es para que sepan que van a tener que utilizar para dibujar líneas auxiliares que después vamos a borrar, ¿sí? Pero eso todavía es para otra clase. Simplemente se los quería contar porque es parte de cómo se dibuja el hecho de utilizar líneas auxiliares. Así como utilizamos a veces otros elementos para decir, bueno, quiero, como en este caso,
que la línea oblicua salga de la mitad de esta línea hasta el punto final de esta otra. Estoy utilizando esta línea para definir la oblicua. Bueno, a veces necesito además dibujar una línea auxiliar que después voy a borrar. Y eso es parte importante de pensar en AutoCAD. Bueno, eh, preguntas, ¿no? Ya estamos, qué tarde que es. Bueno, no nos molesto más. Que tengan buen fin de semana. Intenten terminar el ejercicio de líneas. Y yo les voy a subir para el lunes este ejercicio de la plantilla, ¿no? Continuamos la semana que viene. Dime. No, porque lo básico, para no entendí. Cada ejercicio tiene su entrega. Ah, no, no. Sí, para volver a subir una entrega tenés que borrar la entrega que subiste y subir la nueva. Cuando les pasen esas cosas, porque es importante el proceso, para mí cuenta un montón. Si ustedes hicieron más de un dibujo, bajen la entrega y vuelvan a subir los dos, el primero y el completo, ¿sí? Porque es trabajo, es tiempo, es esfuerzo, es dedicación. Para mí no es lo mismo que me presenten un trabajo, un avance de trabajo y después que me presenten el final. O sea, es tiempo, es esfuerzo, es dedicación, es producción. Así que subí los dos. Yo obviamente voy a calificar el definitivo, pero lo otro es un antecedente. ¿Ah? No, de nada. Igualmente, están bien.